La pregunta aquí, este es del informe de práctica 11, termodinámica química. Y para llenar este cuadro, la pregunta es si el delta G puede ser positivo o negativo, depende de la temperatura, ¿cuál deben escribir en el cuadro? Debe escribir el delta G positivo o negativo según las observaciones del video. Si en el video se observó el proceso espontáneo, entonces pongo delta G negativo. Si se observó en el video que la reacción no sucedió, entonces no espontánea, ponga positivo. Y aquí en la última columna de temperatura va a utilizar el símbolo de la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo para indicar esos símbolos, sino solo a alta temperatura, y alta temperatura es relativamente alta. Entonces puede ser copiar y pegar, por ejemplo, aquí, si es a alta o baja temperatura. ¿Okay? Cualquier temperatura es estrella T y ninguna temperatura es X T. ¿Está bien? Sí, profe. Tenía otra duda con respecto a las ecuaciones, y no es mucha molestia. Es que hay algunos experimentos los cuales está como un poquillo raro, digamos, de encontrar la ecuación. Como por ejemplo el caso del polímero, que es como una goma de pelo que está sosteniendo un objeto metálico, si no me equivoco, que le aplican calor con una secadora de cabello y este se contrae. En ese caso, bueno, como qué ecuación puede poner uno, porque no es una reacción como tal la que está sucediendo con otra sustancia o algo por el estilo. Entonces tenía duda con ese. Okay. Como, ¿Cuál número era? voy a fijarme, pero creo que es como el 8 o algo así. Okay. Si es que hay algún que otro experimento que Jay sí está como un poquillo difícil de encontrar la ecuación, porque Jay no hay una reacción como tal. Ok, entonces explíqueme, ¿qué pasó? ¿Qué tenía? ¿El hule? Ok, lo que pasa es que hay un polímero que es una goma para pelo, una cola, digámosle, y este está sosteniendo en un extremo lo que es como un objeto metálico, un yunque o algo así. Entonces, cuando le aplican calor con una secadora de cabello, este se empieza a contraer. Ok. Entonces, básicamente era el hule o polímero o cualquiera Ajá. extendido y este pasa a el hule o polímero contraído. Y listo. Ujú. Nada más. Nada más, es un cambio físico, no hay ningún cambio químico. Ok, Ujú. entonces se puede poner cosas así. Ajá. Es que yo pensé que era solamente reacciones como tal, entonces por eso estaba confundido. Okay. Gracias. Alguien me dijo que es el número 6. Y tenemos otra pregunta en el chat. Una duda con la mezcla entre mercurio y oro. Ok, ¿cuál número era? Para que yo estoy escribiendo aquí en la posición correcta. Ah, esa es la de la amalgama, ya le digo, profe. Creo que es la 7. Okay. Sí. Ok, entonces en el 7 describe qué pasa. Uno tiene mercurio líquido y se agrega oro sólido y tenemos una disolución, ¿sí? Que es que el oro disuelve en el mercurio, si no estoy equivocada. Sí, profe. Sí, sí, Ajá. es así. Entonces, normalmente queremos poner algo como mercurio acuosa, excepto no es una disolución acuosa. Entonces, ustedes pueden poner simplemente disolución de oro en mercurio, algo así. Ujú. Porque no tenemos un símbolo para este. Este, por casualidad, es la razón que en las minas artesanales de oro muchas veces tenemos contaminación por mercurio. Es porque el oro sólido está escondido en las rocas. Entonces ellos van a sacar las rocas, pulverizarlas, pero quieren extraer el oro. Entonces agregan el mercurio líquido a las rocas, a la polvo de la roca,
el oro se disuelve en el mercurio. Entonces, por una filtración, puede separar el oro disuelto en el mercurio de todas las rocas y otros minerales. Y después hay que eliminar el mercurio. Entonces, muchas veces simplemente se calientan. Entonces, evaporamos la evaporación del mercurio, forma un vapor de mercurio que contamina el agua y después deposita en cualquier lugar. Entonces, ese es el proceso, porque utilizan, al menos en las minas pequeñas y viejas, mercurio. Y eventualmente resulta en contaminación del ambiente y por la contaminación del ambiente, contaminación en las personas. Hoy en día hay otros métodos, pero depende de los recursos de las personas trabajando en la mina. A veces todavía eligen el uso del mercurio. Número 6, trabajo previo, la D. Ese es el trabajo previo de termodinámica. Oh, no, de electroquímica. Okay. Trabajo previo, electroquímica. Ok, tenemos aquí, siguiente celda, electroquímica. Y D, calcula el potencial de reacción de celda. Ah, ese es el diagrama de celda. ¡Pum! Entonces, básicamente, tenemos temperatura, tenemos la concentración del reactivo, concentración del producto. Entonces, con este podemos tener producto sobre reactivo es Q, el cociente de la reacción. Entonces, utilizando la ecuación de Nernst, puede calcular la potencial de reducción de la celda. Entonces, en B y C, esas son condiciones estándar, pero D, E y F hay que utilizar las condiciones indicadas en términos de concentración y temperatura. Entonces, con D hay que utilizar la ecuación de Nernst. En el E hay que utilizar su respuesta de D. Y en F hay que utilizar la ecuación de Nernst otra vez. En parte F, queremos calcular la potencial en equilibrio. Queremos calcular una concentración cuando estamos en equilibrio. En equilibrio, no hay flujo neta de electrones. Por lo tanto, si no hay flujo neta, ¿qué es la potencial? Cero. Ajá. Entonces, básicamente, ustedes van a tener la ecuación de Nernst. Es E igual a E. Bueno, voy a hacerlo en herramienta de ecuaciones. Insertar. O tal vez puedo pegar uno. Copiar y pegar para hacer eso más fácil, más rápido. Ok. Entonces tenemos, esa es la ecuación de Nernst. Pero en equilibrio, sabemos que la potencial de la celda es cero. La potencial estándar, esa es la respuesta de número B. Okay.
R es 8,314. T es la temperatura, es 20 Celsius, hay que convertirlo a Kelvin. N, bueno, ese depende de la cantidad de moles de electrones que hay que intercambiar en esta reacción. F es constante de Faraday, de 26.500. Y logaritmo natural de Q, bueno, Q siempre es concentración de producto sobre reactivo. En este caso, el producto, la concentración es 3 y hay que calcular la concentración de cobre 2. Entonces podemos poner aquí y aquí despejar. ¿Está bien? Vi otra pregunta en el chat, en el cuadro 1 de este mismo trabajo previo. ¿A qué se refiere con la FEM de la celda? Okay, este cuadro, FEM de la celda, queremos saber si es positivo o negativo. Debe ser femenina. Positiva o negativa. ¿Más preguntas o dudas? Okay, la pregunta aquí tiene que ver con número 5. Y primero tenemos el Alka-Seltzer. Este produce el dióxido de carbono gaseoso. Pero después, lo que va a suceder es el dióxido de carbono gaseoso. Este siempre está en equilibrio. Perdón. Insertar. Con el dióxido de carbono acuosa. Y el dióxido de carbono acuosa va a formar un equilibrio, va a reaccionar con el agua. Para producir ácido carbónico. Y el ácido carbónico puede reaccionar con el que era hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. De sodio, profe. Esta reacción, dado que tenemos una base fuerte, este va casi hacia 100%, entonces voy a utilizar una flecha normal. Se va a producir HCO3 acuosa más el agua. Ok. Entonces, lo que va a suceder, primero tenemos la producción de dióxido de carbono y
En este caso, la mayoría del dióxido de carbono se mantiene en la fase gaseosa en vez de disuelto en el agua. Cierta cantidad de dióxido de carbono liberado está disuelta en la disolución acuosa. Okay. El dióxido de carbono disuelto en el agua, de verdad, la mayoría de este va a formar el ácido carbónico. El ácido carbónico, cuando se agrega el hidróxido de sodio, este va a reaccionar para formar el bicarbonato de sodio y el agua. Entonces, cuando se reacciona este bicarbonato, este ácido carbónico, estamos eliminando el producto de este equilibrio. Por lo tanto, el principio de Le Chatelier indica que este va a desplazar. Entonces, más dióxido de carbono acuosa va a formar más ácido carbónico y por lo tanto, más dióxido de carbono gaseoso va a disolverse otra vez para continuar esta secuencia de reacciones o de equilibrios. Okay. Esa es la razón que tenemos la formación del vacío. Si ustedes una vez en su experiencia han neutralizado un ácido con una base, este va a liberar calor. Entonces el recipiente se pone caliente. También la primera reacción, la disolución del Alka-Seltzer, ese también libera calor. Saben, pero muchas gracias. Con mucho gusto. La pregunta en el chat es ¿qué tiene que ver con la entropía? Ok, en la primera reacción tenemos el sólido más un líquido produce un gas. Entonces, en este caso, delta S es menor que 0. No, perdón, es mayor que 0. Porque estamos produciendo un gas, estamos aumentando la entropía. Pero aquí estamos pasando del gas hacia acuoso. Entonces aquí vamos a disminuir la cantidad de gas, la cantidad de desorden. Delta S es negativo. Okay. Aquí yo tengo dos partículas, forman una sola partícula. Entonces, ese también es negativo. Y aquí yo tengo, acuoso, acuoso, pasa acuosa y líquido. Entonces, este es difícil decir, pero podemos decir que es aproximadamente igual a 0. Este cambio, esos dos que involucran producción o consumición del gas, esos cambios de entropía son más extremos que lo demás. Entonces, el delta S de verdad depende. Si usted está hablando de producción del gas, sin duda el delta S es positivo. Si está hablando de la reacción con el hidróxido de sodio, tomando en cuenta esos dos primeros pasos, sin duda es negativo. En total, si estamos haciendo la suma de todo, probablemente va a ser negativo. Sí, entonces en la explicación al fondo, cuando hay que hacer las explicaciones, yo pienso que es mejor separar su explicación a varias partes, ¿ok? Y explicar qué está sucediendo en cada caso, en cada paso.
cuadro si es necesario escribir cada una de esas ecuaciones. Una ecuación completa balanceada. Yeah. Es más seguro poner todo. O, ahora, y ustedes saben cuál es el sólido y cuál es el líquido. El líquido es agua y el sólido, no recuerdo cuál es el ingrediente activo de Alka-Seltzer, pero ustedes pueden buscarlo. Más preguntas en el chat. Esa pregunta, otra vez vamos a regresar al informe de electroquímica. Ok. Dice, en el cuadro, tercer fila, consumición y generación de electricidad. Sí, simplemente va a poner consumición o va a escribir generación. Cualquiera, que es correcto para celda voltaica y electrolítica.